Gracias, presidente. Le pediría que ya me dejaran compartir la pantalla para poner la presentación. Sí, ya la tiene, ya está saliendo así. Perfecto, presidente. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle al presidente y a los funcionarios del gobierno y a todos los compañeros que están aquí su presencia. Yo lo primero que quiero decir es que esta no es una presentación con ánimo, digamos, de decir lo que salió mal, sino con mucho ánimo de que miremos cómo las cosas salen bien. Creo que en esta presentación, tanto la senadora María del Rosario como yo queremos mostrar la postura que ha tenido el Partido Centro Democrático desde el principio, y es la paz en muchos sentidos no es un tema que se negocie, es un tema que se construye y que requiere mucho más esfuerzo que la simple firma en La Habana. Yo empezaría mostrándoles esta presentación que me parece ilustra algunos temas que son fundamentales. Lo primero, la JEP. La JEP ha sido, digamos, el instrumento que vino a reemplazar la justicia colombiana sobre la base, cosa que nunca entendimos, de que aquí había como dos partes, una que éramos todos los colombianos, la institucionalidad colombiana, nuestra fuerza pública, y otra las FARC. El problema hoy es bastante evidente, los colombianos, es haber construido una justicia politizada. ¿Y por qué politizada? Quiero mostrarle a todos los que nos están acompañando algunas cosas. Miren, por ejemplo, los trinos que le gustan a las redes de la JEP. Uno, donde la periodista María Jimena Duzán dice que si el uribismo vuelve al poder, entonces todos más o menos van a ser tachados de terroristas. Reaccionemos. A eso le da me gusta, dizque la justicia que va a juzgar no solamente a las FARC, sino recuerdo aquí a los terceros que han hecho parte del Estado y a todos los miembros de nuestra fuerza pública. También le da me gusta al senador Iván Cepeda cuando alcanza a 650,000 personas que lo siguen en Twitter. Fíjese, cosas que son interesantes, sobre todo para una justicia que se supone que debe ser imparcial. Y lo que es interesante también, señor presidente y queridos congresistas, queridos ciudadanos, es que la jurisdicción solamente le gustan los de un lado. Ahí me gusta para Claudia López, para Iván Cepeda, para Mafe Carrascal, bueno, para todos aquellos que ataquen al uribismo y que la celebren. Un tema. Pero lo que me parece más grave es el hecho de que no se tomó en cuenta, y esto yo lo lamento mucho, no por el partido ni por nada distinto a que uno hubiera querido tener una justicia imparcial, el hecho de que tengamos magistrados politizados, parcializados. Aquí, por ejemplo, está el magistrado de la Sala de Amnistía e Indulto, Pedro Julio Maecha, que hizo parte del Alvear Restrepo, que ha sido contraparte de nuestras Fuerzas Armadas en muchos procesos, entre otras el proceso de Mapiripán, donde ha sido condenada la Alvear Restrepo por llevar falsas víctimas. También un comité que hemos venido viendo aparecer en varios casos, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que entre otras dio, digamos, auxilios a quienes declaran contra el presidente Uribe. Pero vayamos más allá, también otra magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y Determinación de la JEP, también perteneciente al Alvear Restrepo, o un magistrado, este sí que me impresionó, investigado por las falsas pruebas que se allegaron al bombardeo de Santo Domingo, donde se están procesando algunos miembros de nuestras Fuerzas Armadas con falsas pruebas, hay que decirlo, caso muy grave porque se alteraron las pruebas posteriormente para evitar que las FARC terminara condenada por ese caso, y es el que decide, oigan esto, el que decide la situación jurídica de los militares, Pedro José Díaz Romero, magistrado que es el presidente de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Uno no puede entender cómo alguien investigado por falsas pruebas contra las investigaciones del Ejército pueda definir la situación jurídica de los militares. Aquí está el magistrado en la audiencia de sometimiento del general Mario Montoya. Yo creo que esto pues no tiene ninguna presentación y muestra evidentemente unos problemas de parcialidad. El magistrado que es el doctor Rodolfo Arango,
candidato del Polo Democrático. Yo entiendo muy bien que uno quiera hacer política, pero yo no entiendo, señor presidente, cómo uno pasa de ser un militante político a ser un juez. Es como que a las FARC les dijeran que ahora los jueces somos los candidatos del uribismo. Pues yo creo que eso no tiene ninguna presentación, que, por ejemplo, un magistrado como este tenga ataques sistemáticos contra el presidente Uribe, incluso contra las fuerzas militares. Y me llama la atención que este magistrado recoge 2 magistrados que salen de la Corte Suprema de Justicia, fíjese, los magistrados auxiliares del magistrado Barceló, entre otras, algunos de ellos investigados por el tema de haber chuzado al presidente Uribe por error. Sigamos. Me parece también interesante que la magistrada auxiliar, haya sido también militante en política. Yo no entiendo cómo uno puede pasar de ser un político efervescente a ser el hombre que debería tener los ojos vendados y tener en equilibrio la balanza para juzgar a los colombianos. Y sigamos, magistrado auxiliar también de la presidenta de la JEP, es quien estuvo a cargo de la investigación del presidente Uribe en la Corte Suprema. No sé, pues, cómo es que está este carrusel y si tiene algo que ver que haya estado en la investigación contra el presidente Uribe. Pero vayamos más allá. Magistrado auxiliar también en la fundación del Comité de Presos Políticos, que como les conté, ha tenido que ver en la colaboración a los supuestos testigos en contra del presidente Uribe, también está como magistrado auxiliar. Aquí está también otra magistrada auxiliar que tiene en sus redes un trino que dice: Dios mío, ¿qué hicimos para merecer a Uribe? Ya me acordé, los colombianos lo eligieron 2 veces presidente, es decir, que no le parece que fuera suficiente que los colombianos lo hubieran elegido 2 veces presidente. Y además dice: mire, qué horror, dice la magistrada, qué horror que anden diciendo que el único que el problema de Colombia no eran las FARC, y habla de la corrupción. Claro que la corrupción es muy grave, pero no entiende cómo un magistrado que ha venido a defender a las FARC y que dice que los crímenes que cometieron las FARC no son graves porque es más grave la corrupción, puede ser quien los va a juzgar. Bueno, el sustanciador de la JEP, me parece muy extraño que haya sido abogado de Jesús Santrich, el sustanciador, presidente, quien va a proyectar las sentencias de la JEP, abogado de Santrich y de las FARC, y también asesor del abogado Carlos Dalío Peláez, que fue quien representó a Santrich en la acción de tutela contra los congresistas del Centro Democrático, Eduardo Rodríguez y Santiago Valencia. Quiero ir más allá. Una de las fiscales de la JEP, es nada más ni nada menos que denunciada por la exfiscal Hilda Niño como parte del complot contra el presidente Uribe. Y vayamos más allá. Profesionales de la JEP, estos aquí están. Edwin Arturo Muñoz, mire los ataques contra el presidente Uribe y contra el uribismo, es decir, efervescentes políticos que ahora quieren hacer parte de una justicia que, vuelvo y repito, uno esperaría que fuera imparcial, o es que aquí nos dijeron que nos iban a nombrar una justicia a favor de las FARC. Bueno, uno no entiende eso. Mire esto, el director del Grupo de Protección de Testigos, pues el UTL, coordinador del representante y senador Iván Cepeda, el coordinador de su UTL, pues uno no entiende cómo de la política pueda uno pasar a ser el director de la protección de testigos en un ambiente polarizado como estos. Pero vayamos más allá, ya todos lo sabemos, la esposa del senador Iván Cepeda también parte de estos despachos de la JEP en la unidad de investigación análisis. También ahí está en la JEP, también los profesionales de la JEP, candidatos del partido Fuerza Común, pertenecientes al Partido Comunista, según ella misma lo dice en un video. Ella para el reconocimiento de la verdad y responsabilidad de la determinación de los hechos y conductas. También otra profesional de la JEP, también abiertamente del Partido Comunista y que trabajó con el abogado de Santrich, el señor Diego Martínez. Me parece a uno muy extraño que yo no digo que no puedan tener filiación política. Claro que un juez puede tener filiación política, pero no ser militante
candidato defensor número uno de un partido que ha estado, entre otras, profundamente afiliado con una de las partes a investigar y muy en contra de otra de las partes a investigar. Me refiero a la fuerza pública, por supuesto. Y veamos más allá, la asistenta de la vicepresidenta de la JEP, entonces celebran los ataques al presidente Uribe. Y yo creo que esto tiene que darnos una pregunta, presidente, congresistas y colombianos. ¿Hay consecuencias de tener politización en la justicia? Yo diría que sí, hay y muchas. Mire, estos, por ejemplo, fueron los macrocasos que se tomaron en Justicia y Paz: desaparición forzada, homicidio, desplazamiento forzado, violencia basada en género y fuentes de financiación. Otros específicos de mayor connotación, pero los macrocasos de la JEP, a mí me parece que en 2 años resulta, Amapola aquí viniendo a saludar, resulta un poco extraño los macrocasos. Miren, he puesto como en ese rosadito los que se refieren a las FARC, o sea, las investigaciones que se hacen a las FARC. Son 2: la retención ilegal de personas por parte de las FARC y el reclutamiento de niños y niñas en el conflicto armado. Contra el ejército hay otros 2: muertes ilegalmente presentadas como bajas en combate por agentes de la fuerza pública, los llamados falsos positivos, y 6: la victimización de los miembros de la Unión Patriótica, que me pareció muy extraño porque no sabía yo que la Unión Patriótica hiciera parte de este proceso, pero bueno, muy bien, esos son los que hay. Y hay otros que incluyen a los 3, a las 2 partes, digamos, como lo ha querido ver la JEP, que son la situación de Ricauto, Tumaco y Barbacoas en Nariño, la situación de la región del Urabá y la situación del norte del Cauca en los municipios de Santander, Suárez, Buenos Aires y Morales. Bueno, esos son los macrocasos. A mí me queda faltando cosas, y yo lo digo como colombiana, no tanto como congresista. ¿Dónde quedó la toma y voladura de los pueblos de Colombia? Yo todavía recuerdo cómo un domingo estallaba un carro bomba en el mercado al lado de la estación de policía, asesinando tantos colombianos en un municipio como Insá, en el departamento del Cauca, tantos otros. Esas tomas de los pueblos donde se asesinaron tantos compatriotas no pareció ser susceptible de ser investigada. La violencia sexual, los abortos forzados, un tema que estremece a cualquiera que oiga los testimonios de las víctimas, tampoco fue priorizado. El desplazamiento forzado de las FARC. Yo recordaba que cuando las estadísticas que se llevaban en el gobierno sobre quién era el perpetrador de los delitos en la unidad de víctimas, pues era impresionante cómo el desplazamiento de este país estaba íntimamente ligado a la acción de las FARC. Pues de desplazamiento tampoco quedó entre los macros. Fuentes de financiación, esto sí que me sorprendió. Ahora resulta que no hay necesidad de saber quiénes financiaron a las FARC, ni hablar de narcotráfico, ni hablar de la minería criminal, ni hablar de la corrupción política, ni de todos los financiadores y testaferros que tuvieron en el territorio. Yo no entiendo cómo un proceso de paz como el que están hablando no va a incluir todo el frente del financiamiento de las FARC, porque es que ese financiamiento fue el origen de todas las desgracias de los colombianos. Y tema que también quedó por fuera, muy raro, el de la FARC política. Hay que decir que ese es un tema que vale la pena ahondar y que los colombianos esperan saber cuáles fueron los políticos que estuvieron comprometidos con las FARC. Y me parece que es importante porque vuelvo y retomo esto. Estos fueron los de Justicia y Paz. Ahí está: fuentes de financiación, violencia basada en género, desplazamiento, y después pues todos los adicionales que estuvieron en casos pequeños. Miremos el tema de secuestro. Me preocupa mucho que hayamos pasado de llamar el secuestro, que fue secuestro, ahora se llame retención. Creo que ahí ya hay una primera concesión que a mí me sorprende y me duele, porque yo creo que no hay un crimen más terrible que el secuestro, donde millones de compatriotas fueron secuestrados, se les obligó a entregar sus bienes para poder salvar la vida, o a veces el cadáver de quien era secuestrado. Hubo 39.000 secuestrados en lo que se llama el conflicto, de los cuales 27.023 son responsabilidad de las FARC. Me llama la atención que en la JEP solamente hay acreditados 581 víctimas de secuestro,
hay 651 solicitudes adicionales, más o menos 3 víctimas por solicitud que están en examen, ya 154 han sido negadas. La Fiscalía, por su parte, mire, ya tenía 275 sentencias condenatorias, 614 personas fueron condenadas, y más de 6.612 investigaciones contra las FARC. Bueno, la JEP ha identificado 662 comparecientes como condenados por ese delito, pero a mí me sigue faltando mucho en ese avance y yo quisiera que la señora presidenta de la JEP nos contara por qué estamos tan retrasados. Tengo algunas teorías que más adelante les voy a hablar de gente que me lo ha venido contando, pero es importante ir mirando esto. Menores reclutados, la ministra María del Rosario habló del tema, así que no me voy a demorar mucho, pero básicamente, según la Fiscalía, hubo más de 11.556 niños reclutados en los años de las FARC y pues pareciera que eso quedó como muy poco claro. Entre otras cosas, aquí vale recordar cuando el doctor Sergio Jaramillo, y este video no sé si lo puedo proyectar, pero básicamente dice, aquí en el minuto 37, dice, no, eso hace parte de los acuerdos de confianza, es decir, no quedó firmado en ninguna parte y esperamos que se cumpla. Yo lo dejo ahí para que los colombianos lo vean y no lo olviden, porque esto explica en muchos sentidos por qué lo de los niños no tuvo como significación, ni hemos podido controlar ni conocer el tema de reclutamiento de menores. La senadora María del Rosario hablaba de que sorprende pues que las disidencias de las FARC siguen reclutando miles de niños y no hay, porque no ha habido cooperación de las FARC que se desmovilizaron en contarle a las autoridades cómo es que se reclutan los niños, cuáles son los mecanismos que se usan, cómo se podría prevenir eso. Porque es que si están en la legalidad, si quieren jugar con la legalidad, pues lo primero que uno esperaría es que ayuden a que podamos combatir delitos que no pudimos combatir cuando ellos estaban en armas, pero hoy con la información que ellos tienen, podría el Estado colombiano tener muchísimas más oportunidades de detener ese flagelo. Y mire, la FARC no entregó a todos los niños. En los listados entregados, las FARC dijo que tenía solo 144 niños. Lo revisó el alto comisionado para la paz y lo que encontró es que había 218 niños adicionales, es decir, 362 niños. Dijeron eso, no pasó nada, no hubo ninguna consecuencia, pero lo grave es que la ya habla de 6.230 víctimas de reclutamiento forzado entre 1971 y 2019 y sin embargo la lista hablaba de 144. Yo sigo sin entender cómo un proceso que se supone que sacrificaba justicia a cambio de verdad puede tolerar no tengamos todavía la verdad sobre los miles de niños que fueron reclutados, muchos de los cuales no entregaron. Yo creo que los resultados de Justicia y Paz en eso tampoco fueron sobresalientes y por eso sorprende que quisiéramos repetir un tema donde ya habíamos aprendido los colombianos que este era un tema delicado y que había que tratarlo de manera distinta. En las entregas unilaterales hubo 84 niños, entregas colectivas 307 niños, total entregados 391. Y sin embargo, con todo lo que se criticó Justicia y Paz, me devuelvo, son mucho más de los 144 que reportaron las FARC y a mí me sorprende que después de que todos hemos estado de acuerdo en que los niños se fueron a sus casas sin tratamiento, sin oportunidad y en silencio, la mayoría de los niños de las FARC hayan tenido ese mismo destino. En el reclutamiento forzado yo siento que vamos muy mal. La JEP habla de 8.839 víctimas individuales, solo han acreditado 38 víctimas de las 8.838 víctimas y solo 37 miembros de las FARC están en un proceso por reclutamiento. En Justicia y Paz, las víctimas que denunciaron fueron 2.239, víctimas que fueron mencionadas por los postulados o por los que denunciaron fueron 5.317, víctimas en sentencias fueron 956, postulados condenados fueron 190. Yo creo que pongo esas cifras de Justicia y Paz, que todos hemos dicho
fueron insuficientes para mostrar lo lejos que va la JEP de estar cerca de unos resultados similares. Los delitos sexuales. Ese es tal vez uno de los capítulos más dolorosos que ha tenido el proceso, porque los testimonios de las niñas violadas, forzadas a abortar, no sé si leyeron la columna de Salud Hernández de esta semana, verdaderamente estremecedora, vale la pena que la vean, pues el caso de delitos sexuales no fueron priorizados en la JEP y los responsables están libres. Y arranco por lo primero, ¿por qué no fue priorizado? Yo no lo logro entender, queridos compatriotas, porque lo que dice el acuerdo es que los criterios son el impacto y la disponibilidad de información. Yo creo que el impacto de las niñas reclutadas, violadas y obligadas a abortar no tiene discusión. Disponibilidad, están las niñas dispuestas a rendir testimonio. La gravedad de los hechos, pues incuestionable. Hoy hay que recordar que los últimos premios Nobel que siguió en términos de paz, pues eran precisamente el tratar de eliminar la violencia sexual como conexa a los conflictos armados en el mundo. Yo creo que este es uno de los casos que debería ser emblemático y ejemplarmente sancionado. Lo segundo, mire, la JEP informa que tiene 45 noticias criminales de violencia sexual, 194 carpetas que vienen de Justicia y Paz, donde vienen todos esos casos relacionados, 55 casos de niñas y adolescentes reclutadas que sufrieron violencia sexual y 144 relatos asociados a abortos en menores de edad. Son cifras que me estremecen y que, sin embargo, precisamente por eso no entiendo por qué van a terminar, no estuvo priorizado este caso. 945, esto fue lo que le entregó la Fiscalía a la JEP, 945 víctimas de violencia sexual, 600 de esas víctimas de violación, y la JEP solo tiene 45 noticias criminales, 122 víctimas de abuso sexual menores de 14 años, 122 menores de 14 años, y la JEP solo tiene 55 niñas, y 71 violaciones de personas protegidas. Rosa Blanca, la corporación que agrupa a muchas niñas que fueron víctimas de esto, habla de 67 violaciones y 464 abortos documentados. Yo creo que son casos que la JEP debiera tomar y, sin embargo, la JEP dice que solo tiene 144 relatos asociados a aborto. Son cifras que me preocupan porque hablan de una enorme impunidad y una falta de la JEP de abrirle las puertas, las ventanas, el espacio a las víctimas de un delito tan atroz como este. También me preocupa que haya una organización que se llama Redes Mujeres Víctimas y Profesionales, que está haciendo una especie de competencia a Rosa Blanca. En muchos sentidos, las niñas de Rosa Blanca sí me lo han manifestado, muy allegadas sus fundadoras a la esposa del senador Iván Cepeda, que me parece muy bien, pero no entiende uno por qué quienes están manifestando ser víctimas de las FARC en el proceso donde se van a judicializar las FARC no ha tenido el mismo espacio que ha tenido la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, que en cambio tiene todos los espacios dentro de la JEP y se los anulan a la Corporación Rosa Blanca. No entiendo, o más bien, ¿tiene eso que ver? Sería la pregunta, con el sesgo político que venía yo denunciando de muchos de los integrantes de esa justicia. Bueno, me complace contarle a los colombianos, y esto lo conocí por la columna de Salud Hernández publicada hace un par de días, que el pasado 8 de mayo condenaron finalmente al enfermero 40 años de cárcel. Es una pena verdadera, no es una ficción. Lograron extraditarlo a Colombia, recordemos que se había ido para los Estados Unidos y que no teníamos posibilidad de saber pues que fuera a volver, pues lograron extraditarlo, y esto no se le debe a la JEP ni a la justicia transicional, se le debe a un grupo de abogados e investigadores de Pereira que con enorme esfuerzo lograron unir los testimonios y lograron dar este contundente resultado. Los otros temas que quisiera tratar, mire, hay mucha gente que dice que no es verdad que la JEP esté dándole libertad a los violadores, se las está dando, mire. Es muy claro que los acuerdos dicen que no será
sujeto de amnistía o indulto el acceso carnal violento y las otras formas de violencia sexual. Y entonces dicen, vio, por lo tanto no los liberaron. Pero yo les quiero recordar que el acuerdo en el punto 3.2.2.4 dice que quedarán en libertad y a disposición de la JEP en caso de que tuvieran acusaciones por delitos no admisibles. Es decir, a pesar de que tuvieran delitos no admisibles y por los delitos de violencia sexual, quedaron ya libres, ni siquiera con algún tipo de medida, los miembros de la FARC. Y esto es un recuerdo de lo que fue Justicia y Paz. Son 6.402 víctimas de violencia sexual, 786 casos confesados, 460 imputados. Y lo recuerdo para que podamos ir haciendo un cotejo de las dos justicias. Sometimiento a la JEP y las libertades obtenidas. Yo hice este cálculo que yo creo que va a estremecer a muchos colombianos y que incluso vale la pena recordar. Son 2.124 guerrilleros en las cárceles que han sido liberados. Ahí están las cifras de los guerrilleros, digamos cuáles tenían condenas de 1 a 10 años, cuáles de qué tipo de condena tenían, sumados los días que tenían de cárcel en condena, suman 19.195 años cárcel que les había dado la justicia ordinaria y que no pagaron. Son 19.195 años de impunidad. Me sorprende que terceros financiadores de los paramilitares, en cambio, sí estén buscando cabida en la JEP. Nada de lo de los financiadores de la guerrilla. Hay 540 solicitudes civiles de no combatientes, han sido rechazadas 554, hay 152 en estudio, aceptadas 2, hay 502 rechazadas por tratarse de otros grupos armados, pero me parece raro pues que se traiga lo de los paramilitares, que entendía yo que quedaba en Justicia y Paz, pero bueno, está bien que lo revisemos, a mí eso no me disgusta, me parece bien, entre más se miren las cosas, mejor quedan. Lo que sí queda muy raro es que vayamos a revisar lo de los paramilitares y no lo de las FARC. Yo quiero hablar de esto, sobre todo porque en Justicia y Paz se declararon 40 personas como máximos responsables. El total de desmovilizados fueron 31.000, la posición formalizados fueron 4.400, máximos responsables 40, 1.300 tuvieron medida de aseguramiento. Esto se le olvida a los colombianos y vale la pena recordarlo. 1.300 paramilitares pagaron cárcel después de Justicia y Paz, tuvieron libertad provisional 733, libertad de prueba 104, imputados y procesados fueron 1.194 que fueron imputados, no con responsabilidades colectivas, no, imputadas 1.194 personas en esos casos importantes y hubo 543 sentencias condenatorias. Me llama la atención las libertades que ha dado la JEP. Por ejemplo, ahora el senador Besaile, que estaba por lo de Brecht, ahora pasa a estar por lo del cartel de la toga. No entendí y sigo sin entender qué tiene que ver el cartel de la toga con el conflicto armado o con las FARC. Bueno, eso sí me parece totalmente sorpresivo, pero bueno, y también el senador Álvaro Ashton, que para política, y también la JEP le concedió libertad condicional a David Char. Entonces uno no entiende, ¿no? Por un lado unos y por el lado no están los otros. Bueno, las víctimas reconocidas por la JEP y los delitos confesados. Mire, la JEP ha declarado 154 víctimas. Yo no entiendo si esto es adicional a las que venían declaradas por otra jurisdicción, y es una pregunta para la presidenta de la jurisdicción. Quienes tenían su condición de víctima siguen teniéndola y están ya reconocidas y pueden actuar ante la jurisdicción, porque también sabemos que ha habido unos reconocimientos colectivos de las víctimas que no nos incluyeron en el derecho de petición, pero lo que más me preocupa, y en esto quiero llamar la atención de los colombianos, es que ningún compareciente ha sido llamado a reconocer hechos de manera individual. Ningún miembro de las FARC ha tenido que ir a reconocer hechos de manera individual. Yo quiero recordar lo que el informe de Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, ojo, no con el director actual que tanto critican, con el director de los gobiernos pasados.
decía que había 220.000 personas asesinadas por las FARC, 25.007 desaparecidos por las FARC, 5.712.000 desplazados, 16.340 asesinatos selectivos, 1.982. Senadora Paloma, discúlpeme, ¿cuánto tiempo más necesita? Disculpe. Media hora, presidente. No. Le agradezco. A ver, le doy el tiempo para que, pero es que tenemos que hacer un poquito, ya se cumplió media hora, le daría de 10 a 15 minutos más o menos, a ver si es posible que podamos reducir. No, presidente, así como al senador Robledo usted le dio el tiempo que necesita, yo creo que estas son cifras importantes. Yo le rogaría perfecto, pero la consideración de media hora estamos hablando. Yo trato de apurar. Con gusto el tiempo que quiera, pero me parece que las intervenciones tienen que ser, la doctora María Rosario la hizo en 40 minutos, sin ningún tipo de problema. Entonces, le regalo 15 minutos, por favor, para 45. Bueno, yo quiero recordarles que fueron más de 6.421 casos de reclutamiento forzado. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué está pasando con esto? ¿Por qué las víctimas no quieren comparecer? Hay mucha gente que ha dicho, yo no voy a ir a la JEP porque es una justicia politizada. ¿Y por qué? Y dicen no, porque imagínense que los abogados que van a defender a las víctimas vienen a defender a las FARC. Y efectivamente me puse en la tarea y encontré eso. Mire, asesora jurídica, atención integral y defensa judicial de las personas que comparezcan ante las salas. ¿Quién va a estar? Aquí está una que trabajó en la fundación que llevaba los casos de Santrich y de Iván Márquez. ¿Cómo le van a pedir a las víctimas que ahora estén con los abogados de las FARC? Y viene la siguiente, también de la misma fundación, otro asesor para las víctimas de la JEP, de la misma fundación, otro abogado de la JEP que incluso hizo parte de la junta directiva de todas las organizaciones que han estado con Diego Alejandro Martínez, que como les conté, fue el asesor jurídico no solamente de las FARC, sino también de Santrich. Entonces, pues uno no entiende muy bien esas cosas y termina por entender que muchas víctimas no quieran comparecer. Abogados militantes del Partido Comunista Colombiano para que las víctimas tengan que ir a entregarse con ellos. Pues es muy difícil que las víctimas vayan a aceptar ese tipo. Aquí hay otro, simplemente para que ustedes vean la cantidad. Sorprende también que no hay víctimas reparadas. Por ejemplo, las víctimas del atentado del Club El Nogal trataron de entrar y de participar y les contestaron que como el caso de ellos no había sido priorizado, pues simplemente no van a poder tomar parte. Yo creo que esa es una decisión muy extraña. Ellos están hablando de una tutela, no sé qué pasaría con eso, pero sí preocupa mucho que eso esté pasando. La JEP asesora solamente a las FARC, ahí hemos visto los contratos, 384 comparecientes están asesorados, víctimas asesoradas solamente 107. Creo que la gráfica es bastante clara y muestra pues el enorme, digamos, falta de equilibrio que estamos viendo ahí. Aquí están los contratos que salieron hace poco para defender a las FARC por 4.930 millones. La JEP dice que no son para estadios internacionales, solo para colombiano, pero sorprende que hay un montón, 30 millones, casi 31 millones para viajes. Entonces uno no entiende a dónde es que van a viajar estos abogados si son en el país. Yo quiero recordar que en Justicia y Paz hubo casi 400.000 víctimas registradas, 399.105 y otras mencionadas por postulados, es decir, esa cifra subió. Les doy ejemplos: reclutamientos había 2.239, pero los postulados mencionaron otros 3.000, de violencia sexual había 3.899 y los postulados hablaron de otros 2.503. Aquí está Justicia y Paz, y me parece que son cifras que ojalá la JEP tenga muy en mente, porque ahí están las víctimas que se registraron por delitos y la gente pudo participar. A nadie se le dijo que el delito no había sido priorizado y por lo tanto no tenía derecho a participar más. Por ejemplo, una bomba como la del Club El Nogal. En Justicia y Paz se imputaron
92.811 hechos imputados y confesados. Yo creo que esta es una cifra que la JEP tiene que mirar, porque esa es una cifra piso. Si se ha criticado tanto Justicia y Paz, uno esperaría pues que haya evidentemente muchísimas más confesiones. Se recuperaron más de 1.000 cuerpos y más de 9.400 cuerpos en fosas comunes. Los fallos de la JEP, mire, aquí es donde sí que me preocupa sobre todo la politización. Hablando de esa resolución sobre la bomba en la Escuela Superior de Guerra, dicen que una bomba no viola el VIH. Yo eso pues me sorprendió. Y dice que como muertos, pues entonces, por lo tanto, no violó el VIH, y si hubiera habido muertos, y que además hubo medidas y principios de precaución. Yo recuerdo que en esta bomba estaban varios funcionarios públicos y varios invitados internacionales, entre otros el representante de la ONU en Colombia. Entonces uno no entiende cómo esto pasó. Bueno, esa es solamente como para que la tengan. Por supuesto, ahí está nuestro magistrado, que fue abogado de las FARC, y bueno, los escasos bienes de las FARC, y habló la senadora María del Rosario, pero yo les recomiendo ver el video de Timochenko, donde él aclara que en el acuerdo no quedó que las FARC tuvieran que reparar a las víctimas, que eso le corresponde es al gobierno colombiano, y que las FARC van a usar la plata de ellos para otras cosas. Entre lo que dijo la fiscalía que tenían y lo que las FARC declararon, hay 21 billones de diferencia. ¿Quién nos dijo la verdad, la fiscalía o las FARC? Pues bueno, yo quisiera que hubiera una explicación sobre eso, porque 21 billones de diferencia, pues es una platica. Y además, hay que recordar que en los secuestros, según las cifras que hay, las FARC se hicieron a 7 billones que le arrebataron a las familias colombianas, y que del narcotráfico recibieron otros 7 billones de narcotráfico. Pedirle a los señores de las FARC que ahora que están del lado de la legalidad, ¿por qué no han ayudado a desmontar el narcotráfico? Ustedes conocen conocen los socios. Del lado de la legalidad tenemos que estar para derrotar el narcotráfico, que es el que asesina a los líderes sociales y asesina a tantos compatriotas en el país. En el Cauca, por ejemplo, se dice que las FARC le vendieron a los carteles mexicanos todo el negocio. Yo quisiera pensar que eso no es cierto, y quisiera ver la cooperación de las FARC en la derrota del narcotráfico en el país. No han entregado los bienes, ya lo dijo la ministra María del Rosario, de los 900.000 millones, 43% eran bienes no monetizables. De los monetizables, que eran 548.000 millones, solo entregaron 33.000 millones. El 20% pues no apareció. De eso no va a aparecer, porque han dicho las FARC, ya la tienen las disidencias. Entonces, de los 22 billones pasamos a 900.000. De eso pasamos a 548.000, los cuales han entregado 33.000, y nos queda un montón de plata que pues no nos la van a entregar. Aquí está lo que han informado las FARC, que se quedaron las disidencias: el 100% de la plata, el 100% del oro, el 79% del dinero en efectivo, el 65% de los semovientes, el 28% de los muebles y enseres, el 27% de los vehículos y el 15% de los otros bienes. Bueno, ya dijo la ministra que no se entregaron los datos de los bienes, entonces tampoco se han podido encontrar, pero yo quisiera recordar esto: en Justicia y Paz se entregaron más de 3 billones de pesos, y quiero recordarlo, porque en la desmovilización se entregaron 15.000 millones, fueron denunciados 3.3 billones de pesos que fueron extintos, fueron ofrecidos 349.000, y finalmente eso nos da 3.700.000. Yo lo quiero recordar, porque yo creo que este proceso tiene que llegar al menos a eso. En términos de verdad, ¿por qué, señora presidenta de la JEP, los crímenes que confesaron las FARC en Justicia y Paz por desmovilizados individuales hoy no se le cuentan a las FARC? Se desmovilizaron 2.500 hombres, reportaron 1.000 hechos, y estos hechos no hay ningún reconocimiento por parte de las FARC actuales. ¿Es que Justicia y Paz eliminaba los delitos, o es que esas ya no hacían parte de la organización? No entiendo por qué eso se quedó por fuera. Desminado humanitario. Yo no entiendo, señores del partido de las FARC, por qué no han cooperado en el desminado. Era uno de los acuerdos que más ilusión le hacía a muchos colombianos. Con el desminado se han conseguido, óiganlo colombianos, 7 minas antipersonales,
5 artefactos explosivos improvisados y 12 municiones en explotar. ¿En serio esa es la contribución al desminado en el país? 7 minas personales. Yo es que no lo puedo creer y realmente me sorprende. Las garantías de no repetición. Mire, Iván Márquez vendió por 5.000 millones de pesos cupos en las listas de las FARC. Ahí están los excluidos por el gobierno del presidente Duque, 6 narcotraficantes. Y decían que no era verdad, no quisieron aprobar las objeciones por ese tema. Y vale la pena recordar que Santrich se fugó siendo narcotraficante como Iván Márquez. Y si se hubieran atendido los requerimientos en ese momento, tal vez hubiéramos logrado que no se creara una disidencia que acabó con todo lo que se había hecho. Muchos reincidentes, la Fiscalía reporta más de 1.100. La JEP solamente, señora Presidenta, de los 1.100 que reporta la Fiscalía que están delinquiendo nuevamente, la JEP ha abierto 7 incidentes de desacato para excluidos. ¿Y sabe cuántos ha excluido? 3 de los más de 1.100 que dice la Fiscalía que están volviendo a reincidir. Por supuesto, Santrich, que no lo extraditaron, lo liberaron y que se fugó. ¿Por qué no le abren el incidente a los otros 1.100 miembros de las FARC que siguieron delinquiendo? Me preocupa el favorecimiento de tantos miembros de la JEP, por supuesto, a las FARC, hablando del fiscal, de la secretaria Marta Lucía Zamora, de Yuli Milena, de Luis Ernesto Caicedo, todos investigados por fraude, por favorecimiento a las FARC. Bueno, Justicia y Paz expulsó muchos, por muchas razones, ahí están las cifras, pues para que las vean. Agentes del Estado en la JEP, hay 2.559 miembros de la Fuerza Pública que han solicitado acogerse. Estas son las cifras a julio de 2019. La JEP no nos contó cuántos han sido aceptados, ni tampoco cuántas libertades han sido concedidas. Nos interesa que la JEP nos diga cuántos militares han obtenido libertad para poder ver cómo va el equilibrio de esa balanza que estamos analizando. Las 540 solicitudes de terceros no combatientes tampoco tenemos la información. El costo de la JEP, 6 billones de pesos nos va a costar la JEP en estos años, 293 millones en este año, 900 funcionarios, 38 magistrados de 34 millones, cada uno con 3 magistrados auxiliares de 26 millones mensuales, paga 1.550 millones de arriendo mensual y ha tenido en el año pasado 1.000 millones de pesos en incapacidades, 3.000 millones gastados en publicidad. El funcionamiento de la JEP va a costarnos 5 veces más que Justicia y Paz. Entonces, un pedido es que al menos tengamos el doble o el triple, ojalá 5 veces más de esos resultados que dio la Justicia y Paz a los colombianos. Ahí están las cifras de Justicia y Paz para que los conozcan. Bueno, los acuerdos de La Habana ya lo habló la ministra, los recursos que ha destinado este gobierno, que son verdaderamente muchos recursos, pues los escándalos en los que estuvo incluso Marlon Marín por los malos manejos de los fondos de paz, que vale la pena que los recordemos porque preocupan, son superiores a los 45.000 millones de pesos que se iban a perder en corrupción. Y quiero hablar de que el gobierno ha cumplido bien. Le dieron a más de 1.500 hombres de las FARC una renta básica, una asignación mensual de por vida a 10.000 hombres. No les va a pedir, no hubo desembolso para 1.600 porque por varias razones salieron, pero en total 13.000 hombres de las FARC han recibido recursos. Sin embargo, solo se conoce la ubicación de 12.176. Yo pregunto, ¿le estamos dando plata a unos que no sabemos dónde están o fue que se les dio la plata y después se fue? Es una pregunta que sale de estas cifras que quisiera preguntar. Me gusta mostrar que el gobierno del presidente Duque ha tenido mucho compromiso con los desmovilizados de base. Las ETCRs, donde los desmovilizados llegaron al principio y que se han ido yendo, y sin embargo el gobierno ha ido aumentando cada vez más los recursos para que quienes se quedan lo hagan en buenas condiciones y puedan tener un proyecto de vida que les garantice la adecuada desmovilización. Y este es un tema que sí que me preocupa. La JEP no ha determinado ningún máximo responsable. Citaron a 31 miembros del secretariado. La agencia de reincorporación habla de que había 34 comandantes y jefes de bloque, de los cuales 28, solamente 28 están ubicados. ¿Dónde están los otros 6? La JEP les abrió incidente. ¿Dónde están estos 6
personas de alta directiva de la FARC que no se sabe dónde están. Se fueron todos. Bueno, me preocupa de este escalafón de quienes están llamando, es que aquí están, digamos, todos. Las cifras hablan de que entre 1982 y 2016 hubo 100 hombres en el Estado Mayor. Yo no he visto esos 100 hombres aparecer por ninguna parte y quiero mencionar algunos nombres que me preocupan, porque es que aquí me parece que decidieron que los miembros de las FARC, que como se llamaban estaban licenciados, es decir, que se habían pensionado, ellos ya no tienen ni que someterse, ni contar la verdad, ni tienen que responder por nada. Mire, por ejemplo, el COMITER, que era el Comité Internacional de las FARC, ¿dónde están? Miren, aquí están todos los sitios donde tenían presencia las FARC en varios países. ¿Qué se hicieron todos los representantes de las FARC en el exterior que no se han sometido a la JEP? ¿Y por qué la JEP no los ha mandado a someterse? Porque es que aquí están los nombres de todos. Esto no es información que uno puede buscar en internet y que la encuentra. ¿Dónde están? Mire, y voy a darles unos ejemplos. El representante de las FARC en Europa, Gualdrón, aquí estaba. Apareció, estuvo en Suiza, Bélgica, Francia, Italia, Alemania, Grecia, pero pues no aparece tampoco entre los desmovilizados, no se ha sometido, y los bienes y las empresas que tenía en Suiza tampoco fueron reportadas por las FARC ni tampoco se está haciendo un seguimiento de qué se hizo esa plata. Otro, representante de las FARC en Venezuela, alias Hermes, estaba incluido en la lista Clinton como miembro de las FARC. La Agencia de Reincorporación dice que no tiene ninguna idea qué se hizo, que está condenado por un juzgado de Bucaramanga a 29 años de cárcel, pero tampoco está dentro de la lista de los que se sometieron. ¿Dónde están estos pensionados, estos licenciados de las FARC? Aquí está pues la condena y la inhabilidad. Mire, este sí que me llamó la atención. El representante de las FARC en el Perú aparece así en la lista Clinton que sacó los Estados Unidos. En 2017 aparece ya sin ningún problema, vinculado al Ministerio del Interior, y aparece también en la alcaldía de Ipiales como secretario de Acción Social. Bueno, una cantidad de inconsistencias en la hoja de vida del CIG, pero bueno, pero sobre todo, ¿cómo es que aparecía como miembro de las FARC y ahora, sin haberse sometido a nada, aparece ya en la vida civil? Aquí están, pues, el tema. Senadora Paloma, por favor. Póngale sonido a la senadora, ingeniero. Senadora, ¿cómo estamos de tiempo? Deme otro ratico, ya terminó, no me falta mucho. Deme 10 minuticos máximo. Ok, le agradezco 10 minutos y con el mayor gusto. Quiero que sepan que aquí se pueden hacer debates de control político sin ningún tipo de problemas, sin restricciones, pero les agradezco buen uso del tiempo, por favor. Le doy 10 minutos y le agradezco me haga buen uso de ellos. Gracias. Gracias, presidente. Trataré de ser lo más breve que pueda y explicar esto rápidamente. Bueno, entonces yo sí quisiera saber cuáles son los líderes de las FARC que quedaron, porque esto es importante. A mí me parece muy grave que pues aquí se haya dado esa garantía de no extradición, con eso nos hayan embolatado la extradición de Santrich y de Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, que terminó incumpliendo y montando una disidencia con la que se asesinan colombianos. Aquí está pues el salvamento de voto y lo que se debió haber hecho, y ojalá se hubiera aprobado esa excepción, esa modificación a la ley que hubiera permitido que esto no nos pasara. Pero bueno, no miremos para atrás, miremos para adelante. Sorprende la cantidad de salidas de los miembros de las FARC a Venezuela, a acompañar el régimen de Venezuela, pero en fin. Y yo quiero recordar que este gobierno ha rechazado, y realmente todos rechazamos el asesinato de desmovilizados como de los líderes sociales, que nos duele mucho, porque si ya estamos en esto, pues apostarle a que funcione bien. Y yo quiero recordarle a los colombianos que este gobierno salvó a Timochenko de un atentado. El propio presidente Iván Duque llamó a Timochenko para contarle que el paisa lo había mandado a matar con unos que llaman los pisasuaves, que son una fuerza como muy élite de la guerrilla, y a través de las operaciones de la Policía Nacional se descubrió el atentado y se logró neutralizar a esos pisasuaves que querían matar a Timochenko. Y por supuesto hay que neutralizar los asesinatos de todos los líderes sociales, que los asesina el narcotráfico, que los asesina
la minería ilegal. Y yo creo que en eso, señores del partido de las FARC, ustedes podrían jugar un papel determinante, ayudándole al gobierno a entender esos negocios que no hemos podido derrotar los colombianos en muchos años, pero que estoy segura que si ustedes tomaran la decisión de cooperar con las fuerzas del Estado, podríamos avanzar en una derrota real. Mire, las disidencias de las FARC hoy tienen 4.588 hombres. De esos, 2.588 están en armas. Los otros en redes de apoyo, tiene 31 estructuras, están en 20 departamentos, que son precisamente los que tienen los cultivos de coca. Iván Márquez es el jefe de la disidencia, que fue también el jefe negociador de estos acuerdos. Miren estos mapas, esto es para que ustedes entiendan, señores del partido de las FARC, porque este sí es un llamado a ustedes. Donde están las disidencias es donde se están matando los líderes sociales. Ayúdenos a poder controlar esas disidencias, y esas disidencias se controlan dándole duro al negocio del narcotráfico. Que ustedes podían cooperar con las autoridades, con las rutas, con los socios, con cómo funciona, para que las autoridades puedan tener realmente información que nos permita derrotar este flagelo que tanto daño le hace. Mire, aquí están los miembros, las redes de apoyo. Yo creo que ahí están las cifras de los cultivos de coca que dominan en todos los municipios donde hay una incidencia muy grande de minería ilegal o de narcotráfico. Ahí están las disidencias, y recordemos que los ingresos del narcotráfico no son nada despreciables. Según las cuentas, estamos hablando del 4.6% del PIB de todo Colombia, de manera que ahí es donde está la violencia, ahí es donde está el foco de donde se financia toda la violencia en nuestro país. Quiero terminar, porque sé que esto es importante, con esta gráfica que tal vez es la más triste de toda esta exposición, y este era el escenario de Colombia antes del Acuerdo de La Habana. 6.110 hombres de las FARC, del ELN 1.505, del Clan del Golfo 2.200, entre los otros grupos llegábamos a 10.146 hombres en armas. Después del Acuerdo de La Habana, tenemos una enorme tristeza de decirle a los colombianos que las circunstancias siguen siendo prácticamente iguales. Hoy Colombia tiene 9.298 hombres en armas, ahí están, sin contar uno solo de las FARC. Y esta es la reflexión final, señor presidente. La paz no es una cosa que se firma, porque la impunidad, las negociaciones terminan siempre llevándonos a nuevas violencias. Mientras este país no decida darle una guerra sin cuartel al narcotráfico y a la minería criminal, a la cual invito a los miembros de las FARC desmovilizados, ayúdenle al gobierno del presidente Duque a acabar con el narcotráfico de este país, a detener el asesinato de los líderes sociales, a detener el asesinato de los desmovilizados. Ayuden al presidente Duque, que él les ha cumplido en lo que se podía cumplir, pero sobre todo, cúmplanle a Colombia. Si tienen voluntad de paz, colabórenle al Estado colombiano en identificar todas las personas que faltan, en entregar los bienes que quedan por entregar, en localizar los niños para poderles dar tratamiento, en localizar las niñas y las mujeres que fueron víctimas para que puedan tener realmente la restauración de sus derechos. Ayuden a construir esa paz que profesan, que no se firma en un papel, que exige esfuerzo y sacrificio, no solamente del gobierno nacional, a que todos los días le reclaman, sino de ustedes, que han sido parte y que son los que tienen la información para que este proceso pueda terminar en algo que le sirva no solamente a las FARC, sino en algo a todos los colombianos. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, senadora Paloma Valencia.